Ok, pues vamos a comenzar. Bueno, pues buenas noches nuevamente. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar qué función tienen los simbióticos en mi salud digestiva. Un tema bastante interesante, ¿por qué? Porque últimamente hemos tenido muchos pacientes que tienen enfermedades gastrointestinales, colitis, gastritis. Muchas de ellas van relacionadas con la insuficiencia de algunos alimentos o el consumo de algunos alimentos y con ello el cuidado en la parte del tracto gastrointestinal que no lo hemos ido de la manera adecuada, pero el día de hoy vamos a aprender cómo mejorar esta situación o prevenir ciertas enfermedades gastrointestinales. Bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues vamos a tocar, 4 temas interesantes. El primero, para saber de pronto cómo yo voy a trabajar con los simbióticos, qué son y cómo funcionan en mi cuerpo, tengo que saber qué es la microbiota intestinal, ¿correcto? Después de esta parte, vamos a revisar justo qué son los simbióticos, cómo los puedo incluir o si los necesito, cómo sé si los necesito y en qué alimentos, en qué formas y en qué modos yo los voy a empezar a integrar en mi alimentación. Temas muy importantes para que el día de hoy ustedes se lleven a casa esta información y si tienen alguna duda con respecto, pues bueno, las iremos desarrollando un poco más adelante, así que vamos a comenzar. Bien, para empezar, vamos a hablar de la microbiota intestinal, ¿correcto? Ya es un tema que he platicado mucho con ustedes. Seguramente si han visto alguno de mis webinars sabrán que microbiota intestinal es un tema que a mí me encanta y que he hablado mucho por aquí. Pero bueno, vamos a retomarlo por acá. Vamos a ver que es un conjunto de microorganismos que se va a dividir en dos prácticamente entre microorganismos buenos y microorganismos no tan beneficiosos. En este sentido, tener un equilibrio entre ambos es lo ideal. Cuando este equilibrio no existe, se le llama disbiosis, que puede ser por muchas razones. Por mala alimentación con respecto a poco consumo de fibra, mucho consumo de grasas saturadas, poco consumo de yogur, poco consumo de agua, poca práctica del ejercicio, etc. A su vez, la microbiota tiene la función de contribuir a la absorción de algunos nutrientes, ¿vale? En este caso, forma parte de la síntesis de vitamina A, vitamina B y vitamina K. También algunas otras como la vitamina A, pero de ello hablaremos más adelante. En este sentido, también hablamos de la modulación del sistema inmune, ¿correcto? Aquí vamos a revisar que la microbiota intestinal tiene una participación interesante, ya que de pronto yo voy a regular mediante los microorganismos o la cantidad de microorganismos que yo tenga el sistema inmune. Si yo llego a tener cierta variación entre unos y otros, como les comentaba, la parte de la disbiosis se va a hacer presente y con ello la modulación del sistema inmune. Es decir, que mi cuerpo o justamente en la parte de defensa no actúe o no se prenda, digámoslo así, cuando deba de prenderse. Y justo, ¿cómo que se tiene que mantener saludables con probióticos y probióticos? Entonces, en este caso, la microbiota intestinal, además de que justo vamos a utilizarla para la parte de la absorción de nutrientes, vitamina K o la regulación del sistema inmune, vamos a hablar de algo que se le llama eje intestino-cerebro-microbiota. Entonces, en este caso, sí hablamos de enfermedades gastrointestinales, pero también hablamos de enfermedades neurodegenerativas. Ahora bien, ¿qué son los simbióticos? Estos son la combinación de probióticos y prebióticos que van a ser uno, ¿ok? Vamos a desglosarlos uno por uno. Los probióticos son aquellos que se van a incorporar a los alimentos, ¿correcto? O de pronto los podemos encontrar en alimentos específicos, en este caso como la parte del litio. Por ejemplo, algunos de los más importantes son estos que vemos de este lado, ¿correcto? Normalmente los encontramos más en el kefir, en el yogur,
pero también vamos a tener del otro lado los prebióticos. En este caso van a ser muchos cereales integrales, especialmente la avena, verduras de hoja verde y también algunos tipos de germen. La característica importante es que son un tipo de carbohidrato que generalmente contienen fibra. Como vimos en alguna ocasión, vamos a tener dos tipos de fibra. En este caso, la fibra soluble. Ahora bien, los dos van a tener distintos microorganismos beneficiosos, ¿correcto? En este sentido, ambos se van a extraer de sus fuentes primarias y se van a extrapolar a la parte de la suplementación. En este sentido, por ejemplo, no va a ser la única forma en la que lo vamos a poder integrar, sin embargo, sí vamos a poder obtener muy buenas fuentes en esta parte. Entonces, que quede claro que los simbióticos hablan de dos, que son los prebióticos y los probióticos. Ahora bien, ¿cómo saber si yo necesito consumir simbióticos en este caso? Pues bueno, vamos a tener muchas posibilidades. Si ustedes recuerdan en consulta, siempre les pregunto cómo son sus evacuaciones. A algunos de ustedes les da pena decirme el color, el olor o la consistencia, pero en este caso todo tiene una razón de ser. Por ejemplo, si tenemos diarrea frecuente o dificultad para evacuar, esto me va a hablar también de una deficiencia de fibra soluble, hablando únicamente en ese sentido de las verduras de hoja verde y de los cereales, que en este caso la avena, el amaranto, también el pan integral, pero especialmente el amaranto. Ahora, si recientemente han tenido infecciones vaginales, es importante revisar la parte de la suplementación o bien de la integración de estos alimentos. ¿Por qué? Porque si bien el día de hoy estoy hablando de microbiota intestinal, tenemos la mayor parte de la microbiota justamente nosotras también en la parte de la vagina. En este sentido, es importante que podamos orientar nuestra salud en todos los ámbitos y que si en algún punto llego a tener algún tipo de infección, sería importante también revisar qué alimentos estoy dejando de consumir o cuáles puedo empezar a integrar. También el consumo frecuente de antibióticos o medicamentos. Si tienes algún diagnóstico médico de importancia adicional que no te permite dejar de tomar algún medicamento, podemos hacer una combinación de los simbióticos o bien por separado de probióticos y prebióticos para que de pronto podamos mejorar esta parte y no descuidemos la salud intestinal. Si eres una persona que vive con mucho estrés, ya está diagnosticada con ansiedad o depresión, es importante, muy importante, que integres a tu vida cotidiana el consumo de estos alimentos o bien de algún probiótico o prebiótico o el conjunto que son los simbióticos. ¿Por qué? Porque en este caso, como les hablé anteriormente del eje intestino-cerebro-microbiota, es una parte muy interesante. Actualmente se ha revisado en algunos artículos que implementar la parte de los simbióticos me va a ayudar a regular la parte del sistema hormonal de serotonina, dopamina, pero también si yo no consumo verduras de hoja verde que en sí contienen triptófano, tampoco voy a poder secretar de una manera adecuada la parte de la serotonina en la parte gastrointestinal. Por esa razón es que si tú te identificas con algunos de estos diagnósticos, sería muy importante que empecemos a revisar cuáles podemos integrar ya a la alimentación como tal. Justo si empezamos a enfermar de manera recurrente, como por ejemplo que ahorita tenemos pues cambios de clima, lluvia, calor, es de pronto normal que todos nos enfermemos. Pero si es de manera muy constante, entonces hay que revisar un poco también la parte del sistema inmune. Ahora, aquí podemos agregar también la vitamina C. No se relaciona tanto con la microbiota intestinal, pero sí con el aumento en el funcionamiento, la modulación del sistema inmune. Ojo, esto es una parte muy clave. La microbiota intestinal, aunque no suene mucho por ahora en cuestión de salud, es importante retomarla. Y justo, si por alguna razón quisiste empezar un tratamiento nutricional
que te implicó dejar fuera muchos o grandes grupos de alimentos, específicamente como los cereales, yo te recomendaría revisar bien tu objetivo y justo que no tuvieras bien esta parte de estos puntos que te acabo de mencionar, porque al final del día lo que también buscamos nosotros como nutriólogos es que llegues a tu objetivo, pero que busquemos optimizar tu salud, no solamente en una cosa, sino en todo en general. Entonces, si de pronto los retiraste, recuerda que es aquí donde vamos a encontrar una mejor cantidad de prebióticos y en este caso de las fibras. Ten cuidado con eso, pero en general perfectamente bien. Ahora, ¿cómo voy a saber si yo quiero prevenir algo? Si yo quiero empezar a integrar mi alimentación, ya sea los simbióticos de forma suplementada o por separado, bueno, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si yo empiezo a integrar esto a mi estilo de vida o a mi estilo de alimentación, puedo prevenir enfermedades inflamatorias intestinales, estreñimientos o dificultades para evacuar, justo evacuaciones inconsistentes o poco frecuentes. A muchos de ustedes yo sé que les ha pasado que justo vienen ya de una semana o 2 semanas de tratamiento y sus evacuaciones han mejorado, más fluidas, más consistentes, más frecuentes. Depende de cada persona, pero idealmente funciona de esta forma. Vamos a mejorar el funcionamiento del sistema inmune y claramente pues vamos a disminuir la tendencia a deficiencias nutricionales, específicamente deficiencias de vitamina B12 y vitamina B6 que se relacionan mucho con la parte de anemia, pero también de vitamina K por la parte de la coagulación. Enfermedades neurológicas, como lo comentaba hace un momento, hepáticas y que va de la mano con diabetes y obesidad. Es súper importante que tengamos en cuenta en este punto que hablando de diabetes y obesidad, no solamente se toma el factor de la glucosa, por ejemplo, o del azúcar en sangre, sino que si nos queremos meter un poquitito más a fondo y hacerlo de una manera un poco más completa, pues revisar la parte de los simbióticos es un tema bastante importante. Ahora bien, ¿existen alimentos específicos que funcionen como simbióticos? Sí, ¿vale? La combinación de los mismos es lo que me va a ayudar a que podamos tener el beneficio del simbiótico. Sin embargo, consumir los dos al mismo tiempo o de manera muy frecuente también ayuda con esta misma parte. El claro ejemplo es con el yogur y el kefir, que son los alimentos un poco más comunes que van a contener exactamente estos microorganismos que son los que me van a generar la parte del beneficio. Del chucrut también vamos a tener la diferencia entre estos dos, es únicamente que este es un ligeramente más ácido, se puede llegar a, bueno, vive digamos en otra parte del intestino, pero tiene una función beneficiosa, y la cebolla y el ajo, que forma parte también de un carbohidrato, ¿correcto? Entonces, de esta parte de aquí. Es importante porque también vamos a revisar que la cebolla y el ajo en nuestra manera de cocinar de manera cultural incluye mucho estos dos alimentos. Probablemente sea más sencillo para ustedes agregarlo, pero es importante que, por ejemplo, nosotros agreguemos estos tres. Como ven, algunos de ustedes en las colaciones tiendo a integrar algún yogur, por ejemplo, con una grasa con proteína. Básicamente esas son nuestras colaciones y esta es la razón. Ojo, podemos tener dos combinaciones. En este caso, yogurt más avena o yogurt más amaranto. Esto podría ser un claro ejemplo de una combinación para obtener de manera alimenticia la parte de los simbióticos. Pero también podemos obtenerlo de manera suplementada a través de esta parte. Perfecto. Entonces, en conclusión, vamos a revisar que nuestra salud digestiva, pues no solamente tiene que ver justo con evacuaciones, gastritis, colitis, sino que va un poquito más allá. Anteriormente ya lo hemos platicado, pero la parte emocional tiene un factor interesante. Yo te recomendaría cuidar un poco más esta parte de la alimentación.
revisar la parte de los probióticos, acercarte con alguna de nosotras para que pudiéramos revisar de pronto si tú estás tomando algún suplemento, bueno, pues revisar si es de buena calidad, si te está funcionando, si no te está funcionando. Entonces, para nosotros poder mantener un estado de salud óptimo es importante tomar en cuenta la parte gastrointestinal, en este caso la microbiota. Espero que les haya gustado. Me quedo por aquí revisando si tienen alguna duda. Perfecto. Ok, tenemos nuestra primera pregunta. ¿Qué suplementos recomendamos para la parte u obtener los simbióticos? Ok. En este caso, por eso puse este en específico. En general, lo pude revisar un poco con la etiqueta nutricional. Yo les podría recomendar este suplemento en específico. Trae buenos componentes de ambos, de los prebióticos y los probióticos. Sin embargo, si tú tienes alguno en especial, te invito a que te acerques con alguna de nosotras o conmigo en este caso, para que podamos revisarlo un poquito más a fondo. Perfecto. Otra pregunta. ¿Qué estilo de alimentación ayudaría a mejorar la microbiota intestinal? Ok, creo que es una pregunta bastante interesante. Hay algunos estudios que enfocan la parte de la alimentación mediterránea como un factor de protección en la microbiota intestinal. En este caso, si nosotros desglosamos un poquito la alimentación mediterránea, es que incluye bastantes cereales integrales, frutas, verduras. En este caso, la fibra también la vamos a encontrar en algunas frutas. Entonces, aproximadamente entre 5 verduras al día, 4 frutas sería lo ideal para obtener tanto las vitaminas como el factor de protección, sin dejar de lado los cereales integrales, que es la parte más importante. Ahora bien, les puse este ejemplo de aquí, ¿por qué? Porque específicamente nosotros tenemos mayor consumo de este grupo de alimentos o de estos alimentos en específicos como ultraprocesados, con mucha azúcar, con mucha grasa, fritos, capeados, es lo que va a generar un malestar o un desequilibrio en la parte de los microorganismos que les mencionaba anteriormente. Perfecto, una pregunta más. ¿Cómo saber si mi alimentación me está ayudando a mejorar la microbiota intestinal? Ok, creo que esta es otra pregunta bastante interesante. Si tú has notado que tus evacuaciones son más frecuentes, que son más consistentes, algunos pacientes me han comentado que se sienten más ligeros, que la inflamación disminuyó. Esto es otro factor importante. Si tú frecuentabas sentir inflamación a lo largo del día con algunos alimentos o de pronto tenías grandes periodos de ayuno y te inflamabas, pero cambiaste tu estilo de alimentación y ya no sucede, esto es un indicador que estamos mejorando en la parte de la microbiota, ¿correcto? Entonces, es una pregunta muy interesante. Te invito a que pongas atención a tus evacuaciones y en general a tus síntomas gastrointestinales. Perfecto, espero que les haya gustado el día de hoy. Le doy las gracias por su atención y por su tiempo y que disfruten mucho su noche. Hasta luego.